Me da mucho gusto verlos. Empezamos la semana muy bien. Esto es un buen augurio de los festejos del 66 aniversario de la facultad. De verdad estoy muy contento de ver la respuesta de todos ustedes a este tipo de eventos y en particular a esta conferencia del doctor Fernández y sobre todo por el tema. Creo que es un tema que a todos nos puede afectar y que con una biometría hemática no se puede determinar. Por ahí leí en algún artículo. Sería bueno que la depresión y todas esas cuestiones psicológicas se puedan detectar con un diagnóstico clínico, biometrías hemáticas o recuentos, etcétera, pero no. Es un tema que requiere el tratamiento de especialistas. El doctor Fernández es un experto en el tema, es un investigador consumado en el área de psiquiatría, es el jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario y bueno, tiene una vasta experiencia en esto, pero sobre todo cuando lo invitamos a que viniera, me puse a leer tantito un poquito sobre su currículum y él es un convencido de la investigación, pero también de la difusión de los resultados de la investigación que se hace. Entonces, por eso lo invitamos a que viniera a compartir con nosotros su experiencia, su punto de vista, sus recomendaciones, para que ustedes hagan las preguntas y seguramente él tendrá algunas respuestas y si no, él buscará la manera de hacérselas llegar después. Déjenme les platico quién es el doctor Fernández. El doctor Estefan Mauricio Fernández Zambrano, él es especialista en psiquiatría, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con subespecialidad en terapia de pareja y familia en Harvard University en Boston. Es doctorado en medicina, en curso por la Facultad de Medicina de la Universidad y se desempeña como jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario. Es ex coordinador de la consulta externa y ex coordinador de Grupo Pareja y Familia del Departamento de Psiquiatría del Hospital. Es profesor de pregrado en la materia de psiquiatría y de posgrado en los programas académicos de las especialidades de psiquiatría y psicoterapia clínica y hospitalaria. Participa como integrante del jurado de los exámenes de grado de especialidad. Es integrante del núcleo académico del programa de posgrado de psiquiatría por el CONACYT y del comité evaluador de aspirantes a las residencias a programas de especialización. Ha participado como coautor de capítulos de libros y de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Es miembro directivo de la Medical Science Foundation y socio activo de la Asociación de Psiquiatría del Noreste y del Colegio de Psiquiatría de Psicofarmacología de Nuevo León. Démosle un fuerte aplauso al doctor Fernández. Bienvenido, doctor. ¿Se oye bien? Sí. Si no atrás sí se entiende bien. Ok, si no me entienden me dicen porque a veces tengo muy mala dicción y corro mucho las palabras y no me acaba entendiendo nadie. Por eso todos así como que me dicen que sí, que está muy bien y nunca nadie entiende lo que digo, pero bueno. Entonces me dicen por favor si no me entienden. Los felicito por su 66 aniversario. Le agradezco al director aquí, al doctor Antonio Guzmán, por esta invitación. Y yo creo que es un tema pues, bastante interesante y que ha tenido mucho auge lo que es la depresión y suicidio. Ahorita lo vamos a ir viendo a fondo, es algo que ha ido creciendo mucho. Es algo difícil de manejar y más por todo el contexto en el que estamos sometidos día a día, pues a veces no tenemos ni cómo, ni con quién, ni para dónde hacernos con estos temas, ¿no? Bueno, para empezar con esto, sí quisiera preguntar, a ver, ustedes, ¿tiene alguien levante la mano que tenga un familiar con depresión? Vamos a ver cómo estamos aquí. Bien. ¿Alguien de ustedes ha tenido depresión? Levante la mano, por favor. Bien. ¿Alguien de ustedes ha tenido ideas suicidas? Qué bueno, digo que no qué bueno que los tengan, no, sino qué bueno que tengan la apertura de poder platicar esto, ¿verdad? Si no,
Muchas veces hay mucha timidez para poder platicar, entonces qué bueno que sí tengan esta apertura de aquí puedo ver todo. Vamos a empezar con la depresión. Digo, hablando de depresión, nos podemos llevar todo el día hablando de depresión, entonces lo traté de enfocar en los temas más centrales que les puedan ayudar. Tal vez podemos tener partes medio tediosas, para que entiendan más o menos las bases de cómo estamos con la depresión, y después vamos a pasar a lo que tiene que ver con el suicidio, ¿ok? Bueno, vamos a tener que la depresión mayor es un trastorno mental, ¿sí?, que se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida del interés generalizado, además de una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento. A nivel mundial, aproximadamente 350 millones de personas padecen depresión y 1 de cada 10 adultos sufre de depresión. Sí, estas son cifras pues bastante fuertes, ¿no? Uno se imagina pues, qué tanto pueden estar las personas deprimidas, se aíslan, pero pues, el número es altísimo. ¿Sí? Okay. Vamos a tener que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad, contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Aquí por ausentismos laborales, por cuestiones depresivas, son billones, pero billones de dólares los que se pierden y se tienen que invertir por cuestiones depresivas y afecta fuertemente a la economía, y es algo que se ha hecho ya hoy en día, empezar a psicoeducar a todo el sector empresarial para que entiendan el impacto que tiene la depresión en sus trabajadores, porque esos ausentismos y la falta de poder estar al 100 en los trabajos repercute mucho en las empresas y les repercute mucho económicamente, que es principalmente los que la mayoría están enfocados en ese rendimiento. Entonces, muchos no estamos yendo en la línea de poder psicoeducar a ese nivel, porque sí repercute grandes impactos. La prevalencia del trastorno depresivo mayor varía en todo el mundo. Vamos a tenemos de los países más bajos, en Japón más o menos tenemos el 3% de la población, y nos vamos a los más altos, que en Estados Unidos vamos alrededor del 17%. El resto de los países varía entre un 8 y un 12% de la población más o menos, y en México andamos en el 8.8. ¿Sí? Afecta aproximadamente al doble de mujeres con respecto a los hombres. La siguiente, por favor. Vamos a tener que puede tener un origen genético, fisiológico u hormonal, ser provocada por condiciones de estrés y o factores psicológicos y sociales. No se conoce una causa exacta de la depresión. Todas son hipótesis, todas son líneas de trabajo de cómo se ha encontrado que hay cierta afectación o hay cierto cierto involucramiento en los mecanismos, pero la causa exacta no se sabe, ¿sí? Entonces, dentro de los factores de la depresión vamos a hablar un poquito de los factores biológicos que pueden influir aquí. Lo que primero se empezó a hacer con los factores biológicos es hablar de los neurotransmisores monamínicos, que son las aminas biógenas, y de las más estudiadas está la noradrenalina, la serotonina, dopamina y histamina, y de esto la noradrenalina y la serotonina son los que más trabajo se ha hecho. Posteriormente se empezó a ver un poquito más, ya se salieron de los neurotransmisores monamínicos, se empezó a ver más por la cuestión genética. Después de la cuestión genética empezamos ahora sí ya a estudiar más los que son los sistemas neuroconductales y circuitos neuronales y mecanismos neuroreguladores más complejos que tienen que ver con la depresión. Pero a pesar de eso, yo creo que todavía nos falta mucho por entender y descubrir al respecto. Entonces, de los factores biológicos empezamos con la noradrenalina. Aquí tenemos que la correlación propuesta entre la regulación negativa de la disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos y las respuestas clínicas antidepresivas, pues es la pieza clave aquí en cómo participa la noradrenalina. Vamos a tener cuando hay una activación de los receptores presinápticos beta-2, esto también influye en lo que tiene que ver la depresión. La serotonina, pues es la que más estamos usando hoy en día, que trabajamos con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es el neurotransmisor asociado con mayor frecuencia de la depresión,
Y vamos a tener que en pacientes, cuando se les estudiamos el líquido cefalorraquídeo, generalmente se encuentra disminuida cuando hay intentos o cuando hay impresión ahí suicida. De los otros neurotransmisores tenemos la dopamina, que la dopamina se encuentra disminuida en la depresión, se encuentra aumentada en la manía. También tenemos medicamentos que disminuyen la dopamina, como la reserpina, o enfermedades que afectan la dopamina, como la enfermedad de Parkinson. Vamos a tener que es muy frecuente que haya síntomas depresivos en estas personas. Sí, la acetilcolina aquí también es otro que no es tan fuerte como los demás, pero se están haciendo cada vez más estudios al respecto. Vamos a tener que los medicamentos agonistas colinérgicos tienen un efecto letárgico, tiene un efecto que exacerba los síntomas depresivos, y el GABA, los medicamentos GABAérgicos también tienen efectos antidepresivos leves, pero se está cada vez estudiando más al respecto. Ahora también entramos en los otros factores biológicos, que son los segundos mensajeros y las cascadas intracelulares, que también influyen en el mecanismo de la depresión y regulan la función de los canales iónicos de la membrana neuronal. Y los fármacos eutimizantes actúan en las proteínas G o en otros segundos mensajeros. También es mucho lo que se está investigando ahorita. Siguiendo con los factores biológicos, vamos a ver las alteraciones de la regulación hormonal. Aquí vamos a tener que el estrés prolongado, ya está bien entendido que el estrés prolongado afecta la función neuronal y la puede llevar hasta la muerte de la neurona. Y vamos a tener que en la depresión hay una actividad elevada en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Sí? Y en la actividad del eje tiroideo, aquí lo que pasa es que muchas veces también entre un 5 y un 10% de la población que están tratados por depresión hay una alteración tiroidea no diagnosticada que está causando todos estos síntomas. Entonces, por eso, entre la batería de pruebas que siempre se le pide a un paciente con depresión, las pruebas de función tiroidea. ¿Sí? Vamos a tener que también vemos la neurofisiología de las alteraciones del sueño. Aquí en la depresión hay una pérdida prematura del sueño de onda lenta y el aumento de la vigilia nocturna. Aquí la vigilia nocturna estamos hablando que hay despertares continuos durante la noche y la persona se levanta muy temprano en la mañana y ya no puede conciliar el sueño otra vez. Y hay una disminución de latencia REM. La latencia REM es el periodo que pasa la persona antes de entrar a un sueño REM, que generalmente son de 90 minutos. Entonces hay una disminución de esta latencia. Para los que no saben, el sueño REM es el movimientos oculares rápidos y muchos piensan que es cuando la persona más descansa. No, la persona no descansa en esos. Cuando la persona duerme profundamente es cuando tiene los sueños de onda delta. Cuando está en la latencia REM o en el periodo REM es más parecido a estar despierto. Entonces la persona no está descansando en ese momento. Entonces, al haber una disminución de la latencia REM, la persona no puede descansar profundamente. Hay un aumento de la densidad del sueño REM, que son más intensos, y hay disminución del mantenimiento del sueño. Esto lo vemos que pasa en pacientes también ambulatorios en un 40% y en pacientes internados ahí está un 80% con depresiones graves. Vamos a ver los trastornos inmunitarios. Aquí al haber depresión vamos a ver que afecta principalmente la proliferación de linfocitos y esto está disminuido ante mitógenos, no hay una respuesta adecuada. En estudios de imagen cerebral, estructural y funcional vamos a tener que con la resonancia magnética y la tomografía computarizada hay hiperintensidades anormales en las regiones subcorticales, principalmente en las regiones periventriculares, en los ganglios basales y en el tálamo, es donde más se observa esto. Y en la tomografía por emisión de positrones, que es otro estudio que se hace, vamos a ver que hay disminución del metabolismo cerebral anterior, y principalmente es del lado izquierdo donde se ve esto. Dentro de las consideraciones neuroanatómicas que se están viendo que influye mucho para la etiología de depresión, se están estudiando lo que es la corteza prefrontal, la zona cingulada anterior, el hipocampo y la amígdala. Son los que más se están viendo que tienen que ver con esta etiología de la depresión. Ok, vamos a pasar a los factores genéticos. O sea que los estudios familiares que se ha hecho, cuando uno de los padres padece depresión o una enfermedad de estado de ánimo, lo más probable es que lo presenten de un 10 o tenga esa carga familiar de un 10 al 25%.
Cuando son ambos padres se eleva hasta un 50%, lógicamente cuando son de primer grado es mucho más el que se va a transmitir y son de segundo grado es menos. Con los estudios que se han hecho en adopción, los resultados no son contundentes y son contradictorios, no se puede concluir nada al respecto, y con estudios con gemelos se ha encontrado que la cuestión genética manda de un 50 hasta un 60% de cuestiones depresivas. ¿Sí? Hasta la fecha se han reportado casi 200 genes involucrados con el trastorno de depresión mayor, y los que tienen más significancia ahorita en los estudios que se han hecho es el 5-HTTP, es la SLC6 A4, el APOE, el DRD4, el GNB3, el HTR1A, el MTHFR y el SLC6 A3, son los que más se le están viendo ahorita, pero como que ya no son contundentes, pero sí hay una alta aparición en los pacientes. Los patrones de metilación del ADN que codifica para el factor de crecimiento neurotrófico derivado de la neurosina cerebral se han asociado con la severidad de la depresión y la presencia de ideación suicida. ¿Sí? Pero todavía no hay un gen que te codifique o que te diga sobre la ideación suicida de una persona exacta. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la etiología de la depresión, vamos a ver que son situaciones vitales y estrés. Ya los factores psicosociales, entramos a lo que son situaciones vitales y estrés ambiental. Aquí lo que dice esto es que cuando tienes un evento estresante muy fuerte, en un periodo previo, deja una huella que impacta el funcionamiento neuronal y por largo tiempo. ¿Sí? Entonces las personas ya no pueden tener un hecho de sí que lo está desencadenando, pero por eso previo, ver esa huella neuronal que quedó, se influye o es una de las etiologías en cuanto a las cuestiones de la depresión. Los factores de personalidad, aquí no hay una personalidad en sí que te vaya a producir depresión. Y muchos piensan, pues cómo es mi personalidad, y muchos dicen que la personalidad es depresiva y todo, pero no hay tal cosa. Lo que sí sabe con la personalidad es que tenemos rasgos de personalidad como la personalidad obsesiva compulsiva, la personalidad histriónica, o la personalidad límite, que tienen más tendencia a producir o a que la persona pueda caer en una depresión, a diferencia de lo que son las personalidades antisociales o paranoides, que estos tienen más a proyectar o por poner en las otras personas los problemas, a diferencia de los otros que sí cargan a ellos esas cuestiones emocionales y los problemas. Vamos a tener los factores psicodinámicos de la depresión, pues aquí estudiamos todos ahí las cuestiones psicológicas, a Freud, a Melanie Klein, a Kohut, tenemos a Bion, hay muchos, ¿no? Y todo lo que ellos apuntan es la importancia que es la relación padre-hijos y lo que impacta en ese tiempo, cuando están los hijos pequeños, una mala relación entre ellos. ¿Sí? Entonces, esta mala relación que puede haber entre padres e hijos, esas disfunciones familiares, se dejan una huella con unas cuestiones psicosociales desencadenantes de la depresión. La teoría cognitiva tiene que ver con estas personas que alteran todo negativamente. Entonces ya hay una alteración totalmente cognitiva donde todo lo ven sin esperanza, todo es pésimo, nada va a cambiar, no ven futuro, no nada. Entonces mucho de la teoría cognitiva va en esa línea. Y la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando hay un evento fuerte y la persona no puede tener control de ese evento, pierde totalmente desesperanza y ya no hace nada al respecto. ¿Qué es lo importante con los pacientes con una depresión? Es darles un sentido de esperanza y darles un sentido de control. Cuando una persona ya empieza a sentir control de lo que está pasando, ayuda a que pueda salir adelante al respecto. ¿Sí? ¿Cómo vamos allá atrás? Bien. No lo está durmiendo mi voz porque mi voz es hipnotizadora, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a pasar aquí lo que es el diagnóstico de la depresión. Vamos a enfocar lo que es hay muchos subtipos y muchas formas de categorizarlo. Vamos a la que usamos más aquí en Estados Unidos, que es el del DSM, el Diagnostic Statistical Manual, que usamos todos los psiquiatras. Y para el diagnóstico de la depresión usamos 5 más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, representan un cambio de funcionamiento previo, al menos uno de los síntomas, y estamos hablando de estos 2 principales síntomas, que es estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de placer. Entonces, uno de los importantes es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días,
según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Y lo otro es disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día o casi todos los días. Entonces, para el diagnóstico tiene que tener la persona uno de estos dos. Y aparte de los demás síntomas, que también debe tener 5, que son pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, disminución del apetito casi todos los días, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días. Hay una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Y hay pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, hay ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces vamos a ver que esto no es que la persona se sintió triste por un ratito, es algo que sí le está pegando, que son más de 2 semanas, generalmente ya las personas buscan ayuda después de un poquito de tiempo más. Entonces sí ves que la persona le afecta seriamente cuando ya están pasando por una depresión. A veces hay de los diagnósticos diferenciales, también dentro de los estados de ánimo está lo que es la distimia, que la distimia no es un cuadro tal cual depresivo con todos estos síntomas, pero sí vemos que es, digamos que un cuadro un poquito menor en cuanto a lo que la persona está pasando en estas cuestiones depresivas. No está tan apagado o tan enérgico o disfuncional, pero la persona sí sufre, ¿no? Y para la distimia vamos a ver que es un cuadro menor de depresión que la persona lo presenta por 2 años seguidos. Entonces, por más que quiera, digamos, estos patrones, la persona nunca llega a estar bien, siempre está un poquito mal, está batallando, está cascabeleando para salir adelante, de repente puede entrar un cuadro depresivo fuerte que le dura un tiempo, cuando no se trata, pues se trata menos, y podría pasar una cuestión distímica, que eso se conoce como una depresión doble. Pero hay que tener en cuenta también la distimia. ¿Sí? El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastornos delirantes u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Entonces, todo lo que nosotros ya como psiquiatras tenemos que descartar cuando vemos a alguien con depresión en los diagnósticos diferenciales. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. También es otro aspecto que tenemos que cuidar con una persona que tiene una depresión, porque si no entendemos bien y hacemos un buen diagnóstico, empezamos a medicarlos con antidepresivos, y si no entendemos que el cuadro de fondo era un cuadro bipolar, al darle medicamentos antidepresivos lo que vamos a hacer es vamos a desencadenar un cuadro maníaco en la persona. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que estar presentes a alguien que tenga una depresión, que no tenga por medio cuestiones maníacas, que nos lleve a pensar un cuadro bipolar, y con eso tener cuidado con los medicamentos que usamos. Ahora, ya las otras formas de depresión más comunes, que le voy a decir que también hay que estar pendiente, está la depresión con síntomas atípicos, que no es tal cual como se los describí ahorita. Aquí la persona presenta hiperfagia, hipersomnia, a diferencia de la depresión normal, que la persona no come nada y no duerme. Aquí la depresión con síntomas atípicos, pues la persona estaba comiendo todo el rato, ¿sí? Y duerme muchísimo. Generalmente, comparado a la depresión con síntomas típicos, cuando es atípico, generalmente es en edades más tempranas, es más severo tratar la depresión. Siempre hay enfermedades comórbidas como ataques de pánico, enfermedades somáticas, así como uso y abuso de sustancias. Ahora también otra población especial que tenemos, la depresión en niños y adolescentes. Aquí cómo se presenta la depresión en niños y adolescentes, que es muy diferente, es principalmente hacia el apego con los papás cuando son niños. Vamos a ver que los niños no quieren ir a la escuela, o empiezan a batallar con la escuela, o empiezan a tener fobias escolares. Y cuando ya son más adolescentes empezamos a ver conductas antisociales o disociales en estos niños o en estos adolescentes, que es más o menos como podemos entender que está causando o cursando con una depresión. En depresión en personas mayores, aquí también hay que tener en cuenta que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la persona va a presentar dolores, va a presentar disminución de la memoria, va a presentar cansancio,
y muchos dicen, no, pues la persona pues ya está grande, hombre, así es, no está deprimido, es propio de la edad. Y no es propio de la edad, la persona puede estar cursando un síntoma depresivo y así es como se manifiestan los síntomas. ¿Sí? Entonces, el curso clínico, vamos a ver que 2 de 3 contemplan el suicidio, que es bastante alto, y entre el 10 al 15% sí lo hacen. Aquí hay que diferenciar mucho lo que tiene que ver con el cutting, ¿sí? Que es muy común en adolescentes y en personas jóvenes, que muchos se cortan, ya sean brazos, en caderas, en lugares donde no sean muy visuales, ¿no? Pero no es con un intento suicida. Mucho de este cutting los usan las personas para una forma de liberar el estrés, aunque suene medio raro, así es. Entonces es una forma donde liberan mucho de su tensión que están sintiendo, cortándose y le da un sentido de control, porque mucho de lo que están viviendo es una pérdida de control de sus personas y de sus sentimientos, y al hacer esto le da un sentido de control. No quiero minimizar que el cutting, pues digo, te estás cortando, no pasa nada, no, si tiene una relevancia, perdón. Si tiene una relevancia, porque a veces se les pasa la mano, si quieren ser cortadas superficiales, a veces se les pasa y se cortan venas o arterias, y después ya acaban en urgencias. Entonces hay que tener eso en cuenta con las personas. Vamos a ver que en los pacientes depresivos el 97% presentan menor energía, esto es algo muy común y verlo en todos los pacientes. El 80% presenta problemas del sueño, que lo vimos hace poquito, y principalmente es el que no pueden dormir. Y la ansiedad es un síntoma frecuente. A veces es difícil, aunque suene muy diferente la ansiedad y depresión, pero tanto trastornos ansiosos tienen cuestiones depresivas importantes como cuestiones depresivas tienen ansiosos importantes, cuestiones ansiosas. Entonces siempre hay que estar teniendo en cuenta los dos. ¿Por qué? Porque por el tratamiento es diferente. Principalmente ya que hacemos una búsqueda más exhaustiva, nos metemos un poquito más a fondo y es más fácil entender pues, de dónde viene la pelotita, si tiene que ver una cuestión depresiva que se encadenó las cuestiones de ansiedad o al revés. ¿Sí? Cuando hacemos una exploración del estado mental de la persona, vamos a ver el estado de ánimo, afecto y sentimientos, vamos a ver que la persona está apagada, habla con voz baja, usa monosílabos, casi le tienes que hacer milagros para que te platique, es muy difícil que te platiquen las personas, el habla es lenta, ¿sí? También los trastornos de percepción, generalmente lo que puedo es que la persona ve todo negativo, y con el pensamiento también. A veces puede ver que ya la depresión en casos graves llega a síntomas psicóticos, que aquí ya encontramos trastornos de la percepción. La orientación y memoria, la orientación generalmente no se ve afectada y la memoria sí, por las cuestiones depresivas la memoria, la persona sí presenta fallas en la memoria y batalla para concentrarse y lógicamente batalla mucho en la escuela. Vamos a ver que el control de los impulsos, pues aquí varía más y es una cuestión de la personalidad. Cuando hay una falla en el control de los impulsos, pues hace que las cuestiones depresivas hay que tenerles más cuidado. ¿Por qué? Porque la persona es más fácil que pueda hacer un intento, pueda hacer cosas que de otra forma se podría detener. Entonces, alguien que tenga un pobre control de impulsos hay que ponerle más atención. El juicio y la fiabilidad, generalmente las personas tienden a ver todo negativo, entonces muchas veces te dicen que el medicamento no está jalando o que no tiene ningún apoyo o nada, y quizá bueno, hay que apoyarse con los familiares porque ya te dan un criterio más real de cómo están las cosas. Entonces hay que tener cuidado porque si las personas te van a decir que todo está mal, que nada jala, que es un mugrero todo, entonces sí hay que apoyarnos con los familiares. De las escalas o las pruebas clinimétricas que usamos para más o menos ver cómo está la persona, se usa la escala de Zung, que es autoaplicable, la de Raskin y la de Hamilton, que estas no son autoaplicables, estas sí las hace el clínico, y es para medir los grados de severidad de la persona que está padeciendo una depresión y poder llevar una bitácora de cómo va la persona. Entonces, en el diagnóstico de la depresión siempre hay que primero descartar patologías médicas. De las endocrino-metabólicas tenemos la patología tiroidea, como el hipo o el hipertiroidismo, la diabetes, la anemia severa, la enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison y la porfiria.
Las infecciosas tenemos la tuberculosis, infección por virus de Epstein-Barr, el VIH y sífilis terciarias, que ya es muy difícil ver sífilis terciarias, pero como que ya todo aparece. Neurológicas tenemos la enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el ictus y la epilepsia. Y las neoplasias tenemos carcinomatosis y cáncer de páncreas. Y en nosotros el dolor crónico. El dolor crónico es algo que se presenta mucho y muchas personas no entienden la relevancia del dolor crónico con las cuestiones depresivas. Es muy difícil una persona con un dolor crónico no tronarse. Tarde o temprano el dolor lo llega a desesperar, lo llega a frustrar, la persona se deprime y se influye también en la ideación suicida. También con los trastornos mentales, hay que ver, como vimos hace poquito, los trastornos de angustia y ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, la distimia, los trastornos adaptativos, que eso no se lo expliqué, también hay que tener en cuenta que en cuestiones adaptativas no es que la persona curse una depresión o llegue a una depresión, pero son momentos difíciles, se cambian de ciudad, se cambian de carrera, se cambian de casa, situaciones que esa adaptación hace que la persona empiece a batallar tantito, pero tarde o temprano, en cuestiones de semanas o un mes, la persona puede adaptar y seguir su funcionamiento. Y aquí lo importante es entender que no hay una tristeza, un sentido de desesperanza, que sí lo vemos en la depresión. Están sintomáticos de la esquizofrenia y consumo de tóxicos. Ok, los factores de riesgo para la depresión. Okay. Factores personales y sociales, vamos a tener que la depresión es más frecuente en mujeres. En enfermedades crónicas, como les acabo de decir, es un factor de riesgo importante. El consumo de alcohol y sustancias, rasgos neuróticos de la personalidad, okay, porque la persona tiende mucho a cargar las cosas. Entonces a las personas estar cargando todo, se siente que tienen que resolver todo, que de ellos depende todo lo que pasa, entonces influye mucho en esto, que tiene que ver mucho con el neuroticismo. Trastornos de ansiedad y distimia también influyen, porque hacen que la persona se desespere, o esa misma la distimia que hace que la persona nunca recobre su bienestar y que siempre se siente menos y menos y menos y nunca puede sentirse bien. Varones con antecedentes de ataque de pánico, la migraña, enfermedades cardíacas y patologías endócrinas, bajo nivel de recursos económicos y problemas laborales, y el estado civil. El factor de mayor depresión en el estado civil y es estar casado. No se crean, ¿no? No. De hecho, el estar casado es el que más te protege, ¿sí? El que es viudo, el que es divorciado y soltero, son los factores de riesgo que más predisponen a la depresión, ¿sí? No, pero broma, lo tenemos que llevar. Los factores cognitivos, vamos a tener que esquemas negativos, pensamientos automáticos y creencias disfuncionales y pensamientos rumiativos, todos esos factores de riesgo. Entonces, personas que todos están bien negativos y le siguen dando vueltas a lo mismo, que nunca va a cambiar, que todo está mal. Entonces, es un factor de riesgo importante en esa persona. La evolución y pronóstico, el inicio, pues, más o menos ya saben cómo es el inicio, pero aunque no lo crean, la mitad de los pacientes que inician con la depresión no te lo manifiestan tal cual, lo ven los demás y los demás dicen, oye, pues ya se está aislando, ya no ve a sus amigos, ya no hace las actividades que siempre hacía, y la persona pues no, yo estoy bien, yo a todo dar, ¿sí? Pues no a todo dar, pero dicen estoy bien, ¿no? Entonces ya es cuando dice, oye, no, ¿sabes qué? Sientes ayuda porque te noto diferente, ¿no? O sea, así es como más o menos inicia la depresión. La duración, una depresión no tratada generalmente dura entre 6 meses a 13 meses. ¿Qué es la diferencia? Que cuando toman o reciben tratamiento, esa depresión se aminora a 3 meses. Entonces hay una diferencia muy importante de una depresión cuando se trata y cuando no se trata. ¿Qué pasa? Que cuando no se trata esa depresión, generalmente sale adelante la persona después de un tiempo y a la vuelta de la esquina vuelve a caer en un cuadro depresivo. Entonces, por eso es tan importante que desde edades tempranas, cuando empiecen con cuestiones depresivas, sí busquen tratamiento, porque cambia mucho el curso. Una persona que recibe tratamiento, recibe ayuda, que ahorita nos metemos un poquito más a tratamiento, sí te cambia mucho el curso para el resto de tu vida. Si no, se te empieza a cronificar, y entre más se cronifique la depresión en nosotros, cada vez te destruye más y es más difícil salir adelante. ¿Sí? Muy pronto.
Y en cuanto al pronóstico, pues voy a ver un poquito esto, ¿no? Que el pronóstico sí cambia mucho cuando las personas sí reciben ayuda. Factores de buen pronóstico, pues es cuando hay una buena función familiar, cuando la persona sí acepta la ayuda, cuando se apega bien al tratamiento, cuando no hay uso y abuso de sustancias, cuando la persona se apoya en su red de apoyo, y cuando hay un mal pronóstico, pues cuando no se dan todo esto. ¿Sí? Generalmente la persona es muy aislada, tiene muchas broncas familiares, es muy aislado, no pide ayuda con nadie, usa sustancias, pues no le ayuda mucho en cuestiones de esto, ¿no? Vamos a tener que la depresión mayor el riesgo de suicidio. Es uno de los factores más asociados a la conducta suicida. Aquí, que es la persona que ha tenido un intento suicida, es lo que quiero decir con esto, que es uno de los factores más asociados a la conducta suicida, ¿sí? Y tiene que ver con la depresión también. El riesgo de suicidio es 4 veces mayor a la población general y es 20 veces más cuando una persona tiene una depresión grave. Entonces, con una depresión grave sí es bien importante el riesgo de suicidio de estas personas. Vamos a tener que tenemos un continuum que va desde las ideas pasivas, que la persona puede ser, pues, que diga, no, pues yo quisiera ya no despertar, o ¿para qué sigo en esto? O estaría bueno pues, ya no vivir, pero pues nada más así ideas pasivas, hasta pasan donde el sueño ya empiezan a pensar en que sí, bueno, mejor sí me muero, ya para qué sigo, y después empiezan a escalarlo un poquito más, donde ya empiezan a planear, oye, pues ¿cómo me podré matar? Empiezan a investigar las formas de hacerlo, ya todo lo consigues en Google, ¿no? Entonces empiezan a googlear ahí cómo matarse, qué métodos, ¿sí? Y ahí llevan hasta que llegan al intento, ¿sí? No se rían, se pasan, ¿sí? El riesgo se incrementa en depresión y en remisión parcial. Cuando la persona está más hundida en sus cuestiones depresivas, cuando hay más riesgo, y también cuando empiezan a recibir un tratamiento principalmente farmacológico y les da más energía a los pacientes, esa energía influye a que la persona así pueda llevar un intento. ¿Qué pasa? Que están muy deprimidos muchas veces, aunque lo quieran hacer, están tan deprimidos que les da flojera, o no pueden hacerlo por esta energía que sienten. Cuando empiezan con el tratamiento médico, sucede. Se empezó a criticar mucho el tratamiento antidepresivos en jóvenes o en niños, por lo mismo que decían que influía a que la persona se matara, y no es más que esto, que la persona empieza a mejorar, tiene más energía, y con esa energía, aunque no se ha cambiado todo el pensamiento, pues con esa energía sí se mata. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas cuando están saliendo de un cuadro depresivo por este riesgo y cuando hay una ideación suicida importante. ¿Sí? Vamos a tener factores que se asocian con mayor riesgo de suicidio en pacientes con depresión. Los factores psicosociales es cuando hay una pérdida reciente, que sea de un familiar, de un amigo, cuando hay una desesperanza en la persona, pérdida de padres. Generalmente cuando la pérdida de los padres es menor a los 10 años de edad de la persona, cuando hay debilidad emocional, cuando hay inestabilidad familiar. El estado civil, vamos a lo mismo, los que son viudos, divorciados o solteros tienen más riesgo, cuando hay impulsividad en la persona, cuando hay dificultad para resolver problemas, cuando hay soledad, cuando es vivir solo o cuando hay agresividad. Todos estos son factores de riesgo importantes. Ahora, los factores biológicos es género masculino, padecimientos dolorosos, cuando hay depresión mayor, cuando hay esquizofrenia, cuando hay un intento de suicida previo, cuando hay hospitalizaciones previas por autolesiones, cuando tenemos padecimientos discapacitantes, padecimientos terminales, abuso y dependencia al alcohol, trastorno de personalidad antisocial y un tratamiento psiquiátrico anterior. Entonces, ahí son factores que hay que ponerles ojo. Y en cuestiones familiares, cuando hay depresión, esquizofrenia, todo eso me estoy hablando no de personas, sino de antecedentes familiares, también de ansiedad, de enfermedad bipolar, alcoholismo y suicidio. Entonces, siempre que vemos una persona con esto, hay que indagar en la familia sus antecedentes familiares, y si hay alguno de ellos, pues hay que pensar que hay un mayor riesgo de suicidio en las personas. O sea, vamos a ver lo que es el tratamiento. No me voy a clavar en el tratamiento porque por lo mismo que no van a estar muy metidos en esto, pero sí que tengan una idea de más o menos lo que hacemos.
Hay que tomar en cuenta el grado de la depresión. La depresión la catalogamos principalmente si es leve, moderada o severa. Leve pues afecta, como bien el nombre lo dice, levemente el funcionamiento del día a día de la persona puede seguir adelante, puede hacer sus cosas, sus actividades, pero ahí está batalla un poquito moderado, pues ahora sí afecta más, hay veces que sí puede en el día, a veces que no, sufre la persona, ¿sí? Y cuando ya es severo ya es de hospitalización, ya no hay opción, ¿sí? Entonces el tratamiento farmacológico, aquí el tratamiento farmacológico, cuando la depresión es leve y es moderada, tiene igual de efectos que la psicoterapia. Entonces con un paciente con una depresión leve o moderado, ahí podemos ver con el paciente si prefieren, ya desde preferencias de los pacientes, unos sí prefieren tomar medicamentos, unos no. Entonces vemos con el paciente pues, qué se sentiría mejor, si quiere llevar una psicoterapia o una terapia psicológica que le dé para la depresión o quiere un manejo farmacológico. ¿Sí? Generalmente cuando ya la depresión es crónica, ¿sí? Se usan las dos. Es bien importante tener en cuenta eso, usar las dos. Hay que psicoeducar, sí, es bien importante entender que las personas estén bien psicoeducadas cuando estamos tratando lo que es la depresión, que entiendan qué es la depresión, por qué viene, todo lo que se altera en su organismo, qué pasa si no se pegan al tratamiento, ¿sí? Porque de verdad es que es muy común que la persona se empiece a sentir bien y a los 2 meses de sentirse bien abandonan todo y dicen, no, pues ya estoy a todo dar, ya para qué le sigo con esto, ya para qué voy a perder mi tiempo con el terapeuta, para qué sigo gastando mi dinero en los medicamentos, yo puedo salir adelante. Y generalmente cuando se suspende el tratamiento antes de los 3 meses, la persona va a recaer en un cuadro depresivo. Y el tratamiento psicoterapéutico, hay muchas modalidades de psicoterapia que se usan, ahí depende de cada terapeuta sus entrenamientos que tenga, pero la mayoría funciona bien para las depresiones leves y moderadas. Para la depresión severa no hay más que el internamiento, no hay otra forma de manejarlo, y aquí también es una combinación de terapia individual, familiar y medicamentos para ayudar a la persona. Entonces siempre el abordaje, entre más severo hay que estar pensando en un abordaje integral para poder realmente impactar en la persona. También con esto hay que entender que muchas personas por el puro medicamento lo puedes ayudar a salir de los síntomas o del periodo de crisis, pero si tú no trabajas con esas cuestiones personológicas del individuo que lo pueden estar llevando a que su estilo de vida lo lleve a deprimirse, pues muy probablemente se vuelva a deprimir. Entonces sí hay que entender muy bien todo esto, ¿sí? El tratamiento farmacológico, los que se usaron al principio fueron los tricíclicos y los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que ya no se usan tanto ahorita, principalmente por todos los efectos secundarios que tienen y los efectos colaterales. Los que más se están usando ahorita son los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que las sales que se usan son el citalopram, la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Sí, de estos, que hay que tener en cuenta estos medicamentos, que por si una persona con depresión ya trae alergia y muchas veces ya impacta en su actividad sexual, cuando le das unos inhibidores selectivos todo repercute más y hay una disminución de la libido importante en las personas, entonces les matas totalmente, por si ya tenían muy baja su vida sexual, con esto se lo acabas de matar, ¿no? Entonces de los que más podemos usar es la fluvoxamina, que menos repercute en su actividad sexual. Y después están los inhibidores recapturados de la dopamina y noradrenalina, que es el bupropión que se usa, que estos ya son combinados, que se están cada vez empezando a usar más. Están los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que está la venlafaxina y duloxetina. Está el modulador de noradrenalina y serotonina, que es la mirtazapina, que tiene un alto efecto sedante, entonces con pacientes que necesitamos sedarlos ayuda mucho este medicamento, aparte de su cuadro depresivo, estamos hablando de cuestiones de ansiedad o cuestiones que no puedan dormir. Y están los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina, que es la reboxetina, y tiene un efecto estimulante muy similar a las anfetaminas en la persona. ¿Sí? Entonces, cuando está muy apachurrada la persona, pues usa estos medicamentos para darle un poquito más energía. ¿Sí? Entonces, los medicamentos también hay que explicar muy bien a los pacientes, porque la mayoría de los medicamentos y principalmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los que más usamos a la fecha, se tardan en hacer efecto. Entonces sí hay que explicarles muy bien a las personas que cuando lo empiezan a tomar no piensen que su cambio va a ser de la noche a la mañana.
Generalmente estos medicamentos tardan 2 semanas, de 1 a 2 semanas, en empezar a funcionar, ¿sí? Su efecto real lo vemos al mes o a los 2 meses de estarlo tomando. Entonces, si el paciente no hacemos un buen trabajo con ellos, que entiendan esto y de la importancia de tomarlo diario, porque si no lo toman diario no les va a hacer efecto, pues entonces batallamos mucho, que dicen, no, pues que este medicamento no me funciona, no sirve. Y cuando no se entiende bien esto con el paciente, muchos andan cambiando de un medicamento a otro pensando que no sirve y no le dan el tiempo necesario ni las dosis necesarias que debe tener el paciente con el medicamento para que realmente vea si funciona o no funciona, ¿sí? Entonces esto hay que aterrizarlo muy bien, porque también muchos pacientes les das un medicamento y como no les gusta mucho la idea, pues no, pues mejor me tomo la mitad y a ver cómo me va, y no te dice nada hasta un mes después, no, eso es que si nomás me estaba tomando la mitad, y pues por eso, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que tiene que ver con el suicidio, ¿ok? La epidemiología del suicidio vamos a tratar que los factores sociales, psicológicos, culturales y de otro tipo pueden interactuar para conducir a una persona a un comportamiento suicida. En el 2012 hubo 804,000 muertes por suicidio y este número ha ido aumentando. En los países ricos se suicidan 3 veces más hombres que mujeres, y en los de un estatus socioeconómico más bajo se apareja un poquito más, es alrededor de 1.5. A nivel mundial los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% en mujeres. Son datos bien fuertes estos. Las tasas de suicidio son más elevadas entre las personas de 70 años de edad o más, que muchos piensan que ya a esa edad pues ya no tienen tantas preocupaciones o tanto estrés, y es muy alto el índice de suicidios a esa edad. Igual a nivel mundial el suicidio es la segunda causa principal de muerte en personas de 15 a 29 años de edad. Vamos a tener que la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego se encuentra entre los medios más comúnmente utilizados para el suicidio a nivel mundial. En hombres principalmente son las armas de fuego y el ahorcamiento, y en las mujeres son ya sea a través de ingesta de medicamentos aquí en México o con plaguicidas. Por cada adulto que se suicidó, 20 intentaron suicidarse, y un intento previo a suicidio es el factor de riesgo más importante que siempre tenemos que tener mucho en cuenta. ¿Okay? En la epidemiología seguimos la restricción del acceso a los medios utilizables para suicidarse, es de las mejores formas de prevención. Entonces en la casa hay que quitar cuchillos, medicamentos que tengan un alto potencial de causar la muerte en la persona, sogas, todo ese tipo que las personas pueden estar con eso, quieran matar. Vamos a ver que en México en el 2015 se registraron 6,285 suicidios, esto dio un aumento. La tasa más o menos está en, ¿cuánto está? Más o menos en 3, más o menos en mujeres, por cada 100, en 3% y el 8% en hombres. Las entidades federativas, Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo son los estados que más índices de suicidio tuvieron. El 76% de los suicidios sucedieron en el hogar de las personas, y el 2015, 2,600 suicidios se vieron en jóvenes. Esto es en México. Desde 2000 a 2013 la tasa de suicidios aumentó de 3.5 a 4.9 por cada 100,000 habitantes. Y en estos 2 últimos años, voy a meter aquí mi gol político, la tasa federal, lo que se destina a nivel federal para las cuestiones de salud, en cuestiones económicas ha ido a la baja. Entonces, aunque a pesar de todo esto, y más en la salud mental, ha ido a la alta, cada vez tenemos menos dinero para poder, con menos dinero de gobierno para poder actuar y poder tener programas preventivos para ayudar en esto. Los factores de riesgo asociados con el sistema de salud o con la sociedad en general. Vamos a ver que hay dificultades para obtener acceso a la atención de la salud. Muchas personas no pueden tener acceso a una atención de la salud y quien los apoye, y se tienen que chutar todo esto ellos solos. La fácil disponibilidad de los medios utilizados para suicidarse, pues en cualquier casa está lleno de cuchillos, de lo que quieran, de armas de fuego, ¿sí? El sensacionalismo de los medios de difusión en lo concernente a los suicidios, podemos ver que en la televisión y en los periódicos te lo pintan así bien escandaloso y te lo pintan casi como héroes, que después ahí tienes otras personas motivadas para hacerlo por el mismo sensacionalismo, ¿no?
La estigmatización de quien buscan ayuda. Estas personas generalmente la estigmatización, pues no, por eso no lo buscan, siempre son señalados, tienen miedo, ¿qué van a pensar de mí? Si digo que me quiero matar o que tengo una depresión o algo, entonces sí hay mucho miedo al respecto. Los riesgos vinculados a la comunidad y a las relaciones, las guerras y desastres influyen mucho con factores de riesgo, el estrés ocasionado por la aculturación, la discriminación, un sentido de aislamiento, el abuso, violencia y relaciones conflictivas. Entonces todo esto lo podemos enfocar mucho que tiene que ver con bullying, personas que han recibido bullying, pues hay que tener cuidado con esto de lo que tiene que ver con el suicidio. Factores de riesgo a nivel individual son intentos de suicidio previos, trastornos mentales, consumo nocivo de alcohol, pérdidas financieras, dolores crónicos y antecedentes familiares de suicidio. Ahora, conceptos comunes y erróneos que vemos mucho que tienen que ver con los mitos. Un mito es las personas que hablan de suicidio no lo harán. ¿Han oído esto? Sí, pues está hablando de suicidio, no, está payaseando nada más, quiere llamar la atención, quiere que lo volteemos a ver, está chiflado, y no, fíjense que las personas que hablan de suicidio sí lo van a hacer. Generalmente la persona que se va a matar siempre avisa. Casi todos, estamos hablando, el 60% acuden con un médico a una consulta antes de suicidarse. Entonces siempre la persona que está hablando de suicidio, pónganle ojo porque muy probablemente esa persona sí se quiere matar. Otro mito es, cualquiera que intente quitarse la vida debe estar loco. Pues no tienes que estar loco en momentos de mucho estrés, en momentos donde ya no ves futuro, donde tienes una pérdida que te dolió mucho, o que perdiste todo lo que tenías, pues no tienes que estar loco para pensar en matarte cuando ya no ves una esperanza de vida. Otro mito, si una persona está determinada a quitarse la vida, nada lo detendrá. Es otro mito totalmente. Generalmente, aunque la persona sí esté muy enfocada en matarse, hay una parte de esa persona que no lo quiere hacer, y con una intervención bien dada sí podemos dar una esperanza a las personas. Claro que hay casos mucho más graves que otros, casos más difíciles, pero generalmente con una buena ayuda sí se puede hacer un cambio en la persona. Otro mito es las personas que mueren por suicidio son personas que no estuvieron dispuestas a pedir ayuda. Es parte de lo mismo, todos siempre estuvieron dispuestos a pedir ayuda, ¿sí? Y lo hacen, más que a veces no se les entiende, ¿no? Hablar de suicidio puede darle a alguien la idea de suicidarse. Esto es el principal miedo que hay cuando alguien ve triste, cuando alguien ve que está pasando por una situación difícil o que lo ven muy apachurrado, casi nadie se atreve a preguntar a la persona si se quiere matar. Y hablar de suicidio es importantísimo, poder ventilar esto con las personas y les ayuda mucho, ¿sí? Señales de advertencia de suicidio, la persona está hablando de suicidarse, buscan métodos letales, ¿sí? Hay una preocupación por la muerte, no hay esperanza para el futuro, hay un autoaborrecimiento o autoodio, se está criticando continuamente, ponen sus asuntos en orden, empiezan a poner el testamento y a poner todos sus seguros en orden y empiezan a poner todo lo que puede para que no vaya a haber problemas después. Dicen adiós o despiden, se empiezan a despedir de sus familiares, de amigos, de personas que tenían ahí medio apagadones, entonces empiezan a despedir de todos, se retraen o se aíslan de los demás, tienen un comportamiento autodestructivo, pues, manejan muy mal, tienen relaciones sexuales sin protecciones, así, empiezan a usar drogas, alcohol, siente una repentina sensación de calma. Esto hay que tener mucho cuidado también, porque vemos una persona que está muy apachurrada, muy mal, y de repente la vemos muy bien, tranquila, aguas, porque esa persona lo más probable es que en eso ahora sí ya decidió que se va a matar y es muy probable que lo vaya a hacer, ¿sí? ¿Qué hacer con una persona? Hable si está preocupado por la persona. Acuérdense que alguien que se quiera matar no es difícil, o alguien que está pensando en suicidarse le es muy difícil poderlo platicar. Entonces, si ustedes sospechan de alguien que pueda tener esto, platiquen con la persona, ¿sí? Acérquense, no seas indiferente, acérquense con la persona y vean cómo pueden ayudarlo, ¿sí? ¿Qué frases pueden usar con esto? En esos momentos puedes decir, últimamente me he sentido preocupado por ti.
Recientemente he notado algunas diferencias en ti y me pregunto cómo estás. Quería hablar porque últimamente te noto cambiado. Tal vez no puedo entender exactamente cómo te sientes, pero me preocupa y quiero ayudarte. Pero ¿cuándo empezaste a sentirte así? ¿Sucede algo que te hizo sentirte así? ¿De qué manera te puedo ayudar mejor en este momento? ¿Has pensado en buscar ayuda? Entonces, son frases que les puedo ayudar de cómo poder despertar la plática de una persona que está pensando en suicidio, que ustedes sospechen que esté pensando en suicidarse. Ofrezca ayuda y apoyo, no está solo y a usted le importa, ¿sí? No asuma esa responsabilidad. ¿Y qué puede hacer para pedir a una persona suicida? Para que pueda ayudar es que obtenga ayuda profesional esta persona. Hay que dar seguimiento al tratamiento cuando ya tenemos a alguien cercano, pues ver que sí esté tomando los medicamentos o que sí vaya a la terapia. Hay que hacer un plan de seguridad en momentos que la persona se siente en crisis o se sienta muy mal, ya tener un plan de qué es lo que va a hacer y la persona sepa qué es lo que se tiene que hacer en esos momentos. Y hay que eliminar los medios para realizarlos y continúe el apoyo a largo plazo. ¿Ok? Esta es la bibliografía más o menos que usamos para la presentación. Y estamos en tiempo, me pasé poquito, una disculpa, no sé si tengan dudas. Doctor, yo tengo una duda para usted. Sí. Quiero saber si alguna vez ha sufrido usted personalmente de depresión. Depresión sí, he tenido pues, de adolescente, una vez tuve momentos difíciles de adolescente y sí tuve un cuadro depresivo, pero con terapia y salí adelante. Sí. ¿Con medicamentos? No, fue con pura terapia, fue una depresión leve. Sí. ¿Qué consejo le puede dar a los papás de un adolescente que presenta depresión? Porque muchas veces no saben cómo responder, o sea, no saben qué hacer cuando su hijo se siente así. Lo principal, y ahí tiene que ver mucho por la edad del adolescente, estamos viendo que es un periodo donde la persona está buscando individualizar, la individuación, se está separando de los papás, se está encontrando a sí mismo. Entonces, el consejo que le puedo dar a los papás es que aprendan a escuchar las necesidades del adolescente, qué es lo que le quiere decir, qué es lo que la persona necesita para sentirse bien. Generalmente los papás, pues con todo el cariño que tienen por sus hijos, tratan de hacer lo mejor que ellos pueden hacer, y no necesariamente es lo que la persona necesita. Entonces, lo que sí ayuda mucho es que los papás aprendan a escuchar qué es lo que el adolescente requiere para sentirse apoyados por ellos, ¿sí? Por esa ayuda que les quieren dar, que es una ayuda efectiva. Si el adolescente no los guía en el sentido qué necesita de sus papás para sentirse mejor, muy difícilmente sus papás van a poder leer la mente y entender lo que está pasando el adolescente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Mi nombre es Luz. Tengo un amigo y una amiga y ella la noté que compartía cosas muy extrañas en Facebook y le hablé y le dije que la noté extraña, que qué pasaba, si quería hablar, y lo que me respondió fue que pues es que yo soy depresiva, o sea, he estado en terapia pero pues ya soy así. Entonces yo noto que ella ya lo asimiló como personal, como parte de su personalidad, y no sé cómo acercarme a ella para, pues no sé, para invitarla a que continúe con terapia. Y otro amigo, pues él ya está muy desilusionado de las veces que ha asistido a terapia, entonces no sé cómo acercarme a ellos para poder invitarlos a que continúen. No sé si usted me pueda decir algo. Sí, también tiene que ver mucho escuchar con tu amigo que está desilusionado. Yo te invitaría a que entiendas por qué está desilusionado, qué es lo que vivió con las terapias, si fue con una sola terapia, si fue con varios terapeutas, y entendiendo el por qué, pues si fue que no hubo un clic, una conexión con su terapeuta, o sintió que no iba avanzando, pero platicando más a fondo puedes ayudar a que la persona tenga una claridad y ponga los pies en la tierra y ver si realmente esa persona hizo lo que tenía que hacer para salir adelante, o realmente pues, o la ayuda del terapeuta no fue realmente efectiva. No sé, pero metiéndote más a fondo sí puedes ayudar o vas a poder entender qué está detrás de todo esto. Sí, y la otra, la primera con la amiga, pues ahí yo entiendo más que una persona depresiva, yo creo que alguien ya es con una distimia, ¿sí? Que es una depresión menor, pero que es una depresión crónica, ¿sí? De mucho tiempo y que la persona ya lo ve como parte de su persona.
¿sí? Como que así soy, así es la vida, me valen todos, todo es negativo, no me importa nadie, ¿sí? Digo, estoy exagerando un poquito, pero ya tiene que ver una cuestión distímica. Entonces decirle, cuando veas con una persona, decirle, pues mira, la verdad, no tiene que ser así, igual busca a ver si puedes cambiar esto, porque no es, pues a veces las cosas no son tal y cual como las pintas o lo visualizas en tu forma de conceptualizar la vida, ¿no? Puede haber cosas diferentes, pues chécale a ver si de otra forma puedes ver las cosas diferentes o te ayudan a sentirte mejor. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Buen día. Yo soy terapeuta emocional, ayudo a superar pérdidas significativas en la vida. A mí me llegan los papás con hijos con intento de suicidio, ¿sí? Obviamente yo no tengo la experiencia y yo quiero saber si aquí es donde apoyan a estos jóvenes y yo pueda decirle a la mamá que vayan y reciban esa ayuda psiquiátrica, psicológica, para poder, porque me ha tocado muchos jóvenes con intentos de suicidio que toman medicamentos, las jovencitas de 15 años, 16, pero las mamás vienen conmigo para superar ese dolor, ese duelo, ¿no? Pero yo digo, es que tu niña necesita ayuda profesional. Aquí reciben ayuda, yo tengo, por eso estoy aquí, yo necesito saber eso. Pero aquí se refiere, perdón, no entendí. Ayuda a los jóvenes con intento de suicidio que no lo lograron, tomaron medicamentos, y cómo darles ayuda, hacia dónde referirlos. Sí, sin duda, donde trabajamos mucho ahí el departamento de psiquiatría, pues tenemos la sección de niños y adolescentes enfocadas para un niño y adolescente, que se les puede dar ayuda y ya pues, son mayores de edad, de 17 para arriba, entran en la consulta de adultos, y ahí hacemos el abordaje, sin duda se pueden ayudar a las personas bastante, y lo hacemos. No, en el departamento de psiquiatría del Hospital Universitario. Aquí, no sé. Yo soy invitado aquí. Me van a sacar patadas y hablo de más. Sí. Sí, es donde no decía, cuando me decía aquí en psiquiatría o aquí en... Sí, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una duda. Había escuchado que con adultos también se presenta esta clase de casos. Bueno, mi duda va en que si un papá o una mamá sufren de esto, ¿se puede desencadenar alguna cuestión mental con los hijos? Claro. O sea, que no sea exactamente depresión, que sea alguna especie de trastorno que sea más grave. Generalmente lo que vamos a ver son cuestiones depresivas y ansiosas, ¿sí? También va a buscar la persona sacar todo ese estrés con alcohol o con sustancias, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando hay una carga fuerte en los papás, los hijos no saben qué hacer con esa información, ahí tiene que ver mucho cómo es la dinámica familiar. Cuando los hijos están muy involucrados en las broncas de los papás, sí repercute muy fuerte en los hijos. Cuando están más ajenos a las broncas de los papás, repercute menos en ese aspecto. Entonces, cuando sí están muy involucrados, sí repercute mucho en los hijos. Ya sean ideas suicidas propias, en un autoconcepto devaluado de ellos mismos, o empiezan con muchas interrogantes de qué está pasando con su familia o cómo ver la vida, pero sí tienden lo que es la depresión y ansiedad, son lo más común que sucede en estas personas. Y esto podría llegar a, no sé, causar hasta problemas de sociopatía o algo por el estilo. Las cuestiones antisociales no necesariamente, yo creo que ahí va más con la disfuncionalidad familiar, ¿sí? No propiamente porque un papá haga un acto suicida, ¿sí? Entonces cuando ya tienes unas familias muy disfuncionales, donde hay agresiones, donde hay golpes, donde hay violencia afectiva, es donde puedes ver ya cuestiones en los hijos, donde veas cuestiones antisociales. Muchas gracias. Sí, de nada. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar, nosotros los jóvenes que no tenemos como que los estudios de psiquiatría, si encontramos a alguien en el acto de que cometió suicidio, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Nos alejamos porque también nos podría dañar o necesitamos
con lo que quiere suicidarse. Pero si lo encontraron, ¿en qué momento, perdón? O sea, si lo encontráramos en el acto. En el acto de estarlo haciendo, ahí nomás tener cuidado. Híjole, es que depende mucho quién sea la persona, cuál es su relación, dónde estén. ¿Por qué? Porque sí se pueden poner en situación de riesgo. Si ves a alguien con un arma y tú llegas y le quieres quitar el arma, pues por la misma ansiedad de la persona que está pasando, en el querer quitar el arma te puede disparar a ti o puede suceder un accidente. Lo que mejor pueden hacer en los momentos es sí estar pensando en ustedes, principalmente, no ponerse en una situación de riesgo, estando seguros que no se pone en una situación de riesgo importante, ver cómo pueden ayudar a la persona. ¿Sí? Si la pueden calmar, si pueden hacer que ponga lo que tenga de riesgo en otro lugar. Claro que si no es una situación de riesgo, que si una persona se está ahorcando, pues sí ayudarla y ayudarla a que no se ahorque, ¿no? O si se toma medicamentos, ayudarla a vomitar en ese momento o llevársela a urgencias. ¿Sí? Pero sí, primero, siempre piensen ustedes que ustedes no se pongan en una situación de riesgo, porque por querer hacer algo pueden salir perjudicados. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Dónde? Buenos días, yo tenía dos preguntas. Primero, mencionaba usted de factores genéticos, de que es pero no entendí si era un factor de gen como que ya se trae y hay que tratarlo, o un factor ambiental en cuanto a que en el núcleo familiar está muy presente algo de este tipo. Ambas. Si la carga genética habla como un 50% de que puede llevar a todo esto y lo otro tiene que ver con el ambiental y el desarrollo. ¿Sí? Entonces es multifactorial y tienen que ver ambas. Hablamos más de lo que tiene que ver como una predisposición genética, ¿sí? No una causa directa, sino esa predisposición que cuando el medio ambiente y el desarrollo están adecuados para que se dispare eso, sucede tanto la depresión como la ideación suicida. Y cuando ya se detectó que hay un factor de riesgo, ¿con qué tipo de terapia se canaliza? O sea, en cuanto a lo psicológico, ¿sería como que con una terapia psicoanalítica o cognitivo-conductual, o qué terapia es la que mejor ayuda a este tipo de pacientes? La mayoría de las terapias que se manejan aquí, tanto la cognitivo-conductual, la psicoanalítica, la gestalt, todas, la verdad, jalan igual. ¿Sí? Hay unas que están estudiado más, pero es porque están estudiado más, otras no se han estudiado tanto en cuestiones de ciencia, porque sí están clínicamente muy respaldadas en cuanto a su efectividad, pero la mayoría jalan bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Muy buenas. ¿La eutanasia cuenta como suicidio? Chihuahua. Pues ¿cómo ves? Pues sí, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí le verías como suicidio? A ver, platícame. Pues en lo personal, yo tuve un familiar que le diagnosticaron cáncer y tuvo mucho miedo al tratamiento y decidió quitarse la vida. Y tipo, yo lo vi un poco más humano, o sea, lo entendí, me puse en su lugar, tuvo mucho miedo. Sí, son cuestiones muy difíciles, ahí te metes en cuestiones éticas que la verdad, ahí depende mucho de cada persona y en qué lugar estés, unos sí lo aceptan y otros no lo aceptan, ¿sí? Ahí ya varía mucho de persona a persona. ¿Sí? Pero pues si lo quieres ver como en términos absolutos y fijos de suicidio, pues sí es una forma de terminar el problema, terminar con tu vida, pero sí tiene que ver con las cuestiones éticas de cada persona. No estoy hablando de bien o mal, ¿sí? Aquí no es de bien o mal, son diferentes formas de verlo y diferentes formas de afrontarlo. ¿Sí? Una pregunta. Disculpe, Sí. en cuanto a la... ¿Dónde está? Acá está. En cuanto a la depresión de alto rendimiento, sé que es común dentro de estudiantes, o sea, en la comunidad estudiantil, en especial en alumnos de licenciatura o de posgrado, etc. Espérame, depresión de alto rendimiento. Ajá. ¿Cómo es eso? Depresión en personas que están en un programa de alto rendimiento. ¿O cómo? No, así se llama, es depresión de alto rendimiento. O sea, en mi vida ha habido ese término.
sea, yo voy con el psicólogo y sé que tengo ese tipo de depresión. Ok. Consiste en que estás como que deprimido, pero pues realmente realizas todas tus actividades académicas, personales y sociales al 100%. Ajá. Sin embargo, o sea, es un tipo de depresión que se supone que es difícil de detectar por lo mismo, que ante todas las personas estás como que normal, pero por dentro estás deprimido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería una buena opción para detectarla? O sea, porque mucha gente necesita ayuda, sin embargo, pues mucha gente no se ayuda a pedirla. Y segunda, ¿cómo lidiar con este tipo de cosas? Precisamente por lo difícil que es su detección, porque hacen las cosas al 100%, pero por dentro, o sea, están como que deprimidos. ¿Cómo detectar va a ser difícil? Porque más bien ahí la persona es la que solita va a buscar ayuda, porque va a necesitar que no puede consigo mismo, o va a necesitar que digo, pues oye, algo me está pasando, que a pesar de que puedo estar funcional en muchos aspectos, hay una parte de mí que no me siento a gusto conmigo mismo. Entonces, la persona es la que va a ir a buscar ayuda. Más que detectar a otras personas, pues es ese mismo que al poder platicar con un terapeuta o alguien que conozca el tema, puedes irte un poquito más a fondo y encontrar que tiene que ver con cuestiones más atípicas, ¿sí? Y con eso pues, yo creo que se puede llevar a un acuerdo mutuo de qué es lo que se tiene que trabajar con cuestiones específicas y saber esas cuestiones también de la personalidad, cómo pueden influir en todo esto. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. No, pero digo, hay muchos términos que se usan, ¿no? Y la verdad es difícil a veces estar al tanto de tantos términos, que a veces son términos muy locales o por diferentes escuelas. Entonces, no me malinterpretes que no había escuchado el término, pero tiene que ver más con una depresión con síntomas atípicos. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Beatriz Soto. Una pregunta, doctor, cuando uno ya tiene, se da cuenta de diferentes aspectos dentro de lo que usted nos está explicando, cuando es un ámbito familiar en el que se han visto suicidios, se han visto golpes, se ha visto violencia, diferentes cosas. ¿Cómo te puedes dirigir tú o cómo puedes apoyar tú en cuestión de que ya no es solo una persona, sino es el ámbito familiar en el que te rodeas? Pero ¿cómo puedes apoyar tú siendo parte de ese sistema familiar o como ajeno a ese sistema familiar? Bueno, pues ya sería dentro de, porque ya afecta también dentro de mi ámbito familiar. Sí. O sea, muy aparte de los problemas personales, o sea, ya está afectando también y siempre ha afectado. Bueno, claro. hay cómo. Sí, fíjate que ahí también es una cuestión interesante, muy buena tu pregunta. Muchas veces, por nuestras buenas intenciones y el querer ayudar a nuestra familia, queremos cambiar a los demás. No podemos cambiar a nadie, ¿sí? Realmente el cambio viene en cambiar a nosotros mismos, en enfocar a nosotros mismos. Nosotros al cambiar y al estar bien con nosotros, vamos a repercutir indirectamente en la familia y esa repercusión indirecta aparte puede influir a que la familia acepte una terapia familiar o que otros miembros de la familia también busquen ayuda. Pero el trabajo, aunque suene medio raro y un poco egoísta, es con uno mismo, ¿sí? Porque cambiando tú, cambias a los demás. Si tú te enfocas en cambiar a los demás, no vas a cambiar a nadie. ¿Sí? Gracias. Mi nombre es Acá hay... Y quería preguntarle, cuando se desconocen los factores, o sea, cuando el paciente desconoce los factores porque, digamos, ha tenido distintos factores y no sabe cuál es el que le afecta, ¿cuál sería la dinámica en ese aspecto? Hay que hacer una evaluación siempre de la persona. Entonces, cuando estamos evaluando y platicando con la persona, vemos todo lo que tiene que ver con la historia clínica, hacemos una evaluación psiquiátrica completa y con esa evaluación le ayudamos a la persona a entender qué es lo que le está afectando para que llegue a padecer una depresión, ¿sí? Entonces, por eso siempre tengo que hacer una evaluación muy exhaustiva de la persona. ¿Sí? Mi otra pregunta es, ¿en la mayoría de los pacientes desconocen los factores o realmente los conocen? ¿O en su experiencia, claro? La mayoría desconoce, hay mucha desinformación al respecto. Entonces, por eso, mucha de la medicina la estamos enfocando hoy en día en la prevención, ¿sí? Más que ya en el tratamiento, ya cuando las cosas están graves. Entonces, el prevenir, el psicoeducar y el informar a la población general ayuda muchísimo, ¿sí? Para que las personas
digo, estén al tanto de lo que se puede esperar. Pues digo, que estén aquí con este tema de ustedes, pues se me hace fenomenal, y parte de esa es su educación, y qué padre que ustedes tengan ese interés de, pues, de estar al tanto que puede estar pasando con depresión y suicidio, ¿no? Sí, gracias. Acá. Cuando una persona sigue un tratamiento médico con medicamentos, ya sea a largo o corto periodo, el medicamento tiene una codependencia hacia la persona, y si es así, ¿en qué casos? No, de los medicamentos que usamos para depresión casi ninguno genera una dependencia. Lo que son los ansiolíticos, principalmente las benzodiazepinas, son los que hay que ser más cautos en usarlos, porque eso sí pues, genera una dependencia de adicción. Pero los antidepresivos no generan adicciones, ¿sí? Bueno, mi pregunta, si tengo una amiga que yo varias veces despidiéndose de que se va a suicidar, pero al momento que vamos con ella o estamos ya ahí, actúa de manera normal, ¿esto significa que está o tiene mucho peligro de sí suicidarse? Sí. Cuando la persona lo está hablando, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Aunque no sea ya que lo esté, tal vez no esté el momento, no sé si ya está en el punto crítico y que lo va a hacer, pero ahí lo trae y le está dando vueltas y le está dando vueltas. Entonces, sin duda hay que apoyar a la amiga y decirle que busque ayuda profesional para que le puedan ayudar a que pueda cambiar esto. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. De nada. Una pregunta, es muy normal, bueno, en mi caso, siendo sincera, que llevo años con depresión, es muy normal que este padecimiento desate otras enfermedades como la bulimia nerviosa o algunas otras cosas. No la bulimia principalmente, pero sí cuestiones más de ansiedad, ¿sí? La depresión se asocia mucho con la ansiedad. Claro que si ya mezclas esas cuestiones con cuestiones de carácter, sí puede influir en que pues, sí te puede llevar en cuestiones de anorexia y bulimia, es más comúnmente ver cuestiones depresivas en personas que lo padecen. Antes de que se vaya, doctor, queremos entregarle este reconocimiento, dice la Universidad de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas. Vamos para acá. Atentamente, el teléfono militante, Ciudad Universitaria, el director, felicidades, muchas gracias y que esto sea la primera de muchas visitas. Muchas gracias.